Hola, hola, muy buenas mis analizadores. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué hay de nuevo? Y vamos a analizar la película Laberintos. Recuerden que les hablé en el video pasado. Quiero ser lo más concisa, precisa y como al punto para no liarlos más de lo que ya sabemos que nos lía esta película. Porque esta película yo la he visto varias veces. Es una de mis películas favoritas, una de mis películas favoritas, por no decir que es la favorita, porque la verdad es que me gusta mucho y la he visto varias veces. Entonces entramos directamente al tema. Este hombre, vemos que yo les conté 7 personalidades. ¿Cuántas personalidades les contaron ustedes? Vemos que este hombre tenía 7 personalidades. Entre ellas había una que esa personalidad era de un doctor, era un psiquiatra. Y él, entonces, el doctor realmente, psiquiatra, Carl, el del hospital, le dice, utiliza esa vía a su favor, porque claro, ya esta persona la iban a poner en la cárcel, pero querían estar seguros si era que tenía una situación mental importante o si era que se lo estaba inventando. ¿Es verdad que está enfermo o es que se lo está inventando para no cumplir su condena, puesto que ya había matado a varias personas? Ya lo vemos. Entre ellos, una de las personalidades, recordemos que había una mujer, recordemos también que está el doctor y recordemos también que está el policía. Le estoy hablando como de los más importantes. Está el Minotauro, que era el que como que la defendía a todos ellos. Entonces, ¿qué pasa? Quiero hablarle un poquito de ese asunto porque es algo que a mí realmente me deja un poquito como que, wow, este doctor fue muy sabio, fue muy ágil. Él supo que una de esas personalidades era psiquiatra y él dijo, vamos, para que se ayude él mismo. Sin embargo, vemos cómo conforme se va desarrollando la película, que este hombre, hay una que él se llama, el nombre de él era Chloe, pero si ustedes notan, Chloe aparece como alguien hembra, no como alguien varón. Hablan de Chloe, él habla de Chloe como ella, como que fue tanto lo que le marcó, lo que le pasó en su infancia, fue tanto la frustración que tuvo que hasta salirse del género que realmente es y alojarse y decir que realmente lo que era una hembra. Y vemos que algo interesante, recuerdan que las otras películas les comenté, a ver, en otro video les comenté algo similar a esto, y es que normalmente estas personas psicoanalistas lo que hacen es cuando van a tratar con estas personas, tratan de integrar todas las personalidades, que aquí lo decían, fusiona, vamos a tratar de fusionar estas personalidades. El doctor Carl le decía a él mismo, Chloe le decía a este doctor, le decía, oye, tenemos que unirlo, pero ya él casi como que se estaba dando por vencido, puesto de todo lo que había supuestamente visto fuera de sí, cuando realmente era una personalidad. Y vemos que Arianna, una de las personalidades, le dice que lo lleve, llévala cuando tenía, o no me recuerdo si fue Dédalos, porque era que tenía varias personalidades, recuerden que eran 7. Le dice, llévanos cuando él tenía 7 años. ¿Por qué cuando él tenía 7 años? Porque cuando él cumplió los 7 años, el mismo día de su cumpleaños, fue que pasó lo que pasó, que su mamá lo dejó encerrado, que ya vimos todo lo que pasó. Ahí empezó esa tortura de ese niño, en donde duró un mes ahí encerrado, ya después lo encontraron todo desnutrido y así sucesivamente. Ahí fue que su personalidad se desintegró, entonces él empezó a enfocarse, a alojarse en otras personalidades. ¿Por qué? Porque fue tan grande el trauma que él no podía. ¿Cómo va a ser que mi propia madre, la que me tiene que cuidar, la que me tiene que acompañar, y aparte que él tenía mucha dependencia de la mamá, puesto que le preguntaron, ¿qué tú vas a hacer hoy en tu cumpleaños? Como que si quieres venir a compartir. Él dijo, no, ya con mi madre es suficiente. Entonces, o no sé si fue el doctor que mismo que le preguntó. El caso es que cuando volvió a ese momento, ahí entonces en donde se disoció, en donde las personalidades aparecieron, porque su personalidad se fue como perdiendo,
En ese momento, entonces, cuando volvieron así por medio de la hipnosis, fue que se volvieron a como que fusionar todas las personalidades, empezaron como que a integrarse y volvieron al punto en donde, al punto de partida, ¿me entienden? Ya ustedes saben que el niño me ayuda por un lado, yo voy por un lado, él habla por el otro y así sucesivamente. El caso es que entonces para integrar esas personalidades, él tuvo como que volver a ese recuerdo de lo que pasó. Por eso él evitaba tanto, eh, por eso desarrolló esas personalidades y evitaba tanto el recordar eso. Él trataba de recordar a su mamá como alguien buena. Sin embargo, nos enfocamos un poco en el personaje el policía. Este policía vemos que él dice que escuchaba voces. Él escuchaba voces, escuchaba todo, porque claro, todo esto estaba dentro de estas 7 personalidades, estaban de alguna manera u otra, estaban enlazadas, estaban unidas. Y claro, lo que hacía uno lo escuchaba el otro. Por eso cuando al principio, cuando llega primeramente el niño, que dice que se llama Teseo, que se ve en el cristal, ustedes cuando ellos se veían, él se veía realmente como esa personalidad que estaba en ese momento. Cuando el niño se ve en el cristal de la mesa, cuando él se ve en el cristal de la mesa, Chloe, él ve al niño. Cuando está Arianna, que se ve en el espejo, Arianna dice, soy alta, rubia, no sé qué, se está viendo ella. El personaje del policía también era otro diferente. Este policía realmente, él tenía otro aspecto, pero una vez se unen todas las personalidades, se queda él, y ya después vemos en la cámara cuando él está haciendo todas las cosas, vemos de cómo él vivía, cómo estas personalidades realmente llegaban a su vida y desarrollaban un papel que tú te quedabas como wow. Ustedes ven cuando él se está agrediendo al mismo, cuando él está hablando, cuando fuma, cuando para la cámara, cuando se sienta, cuando pone la cabeza así, cuando sube el pie, cuando viene y se escapa, y en ese momento que se escapa, viene para acá, o cuando vuelve como que nada ha pasado, porque vuelve claro, con la personalidad del doctor, y se va, y ya pensaban que ya lo habían dado por perdido. Entonces, cuando llega donde el doctor se queda como asombrado, él pasa por donde el enfermero se queda asombrado, el portero también, todo el mundo se queda asombrado. Y él le dice al doctor, a Carl, le dice, ven acá, pero ¿por qué todos me ven como que yo soy fosforescente? ¿Qué es lo que me pasa hoy? Y le dice, no, lo que pasa es que Chloe se había escapado, algo así que le dice, pero le dice como que Chloe ya ha vuelto. Claro, ha vuelto porque has vuelto tú. Y es una película bastante interesante porque vemos cómo los traumas de la infancia, vemos como situaciones fuertes en nuestras vidas nos pueden llevar a desintegrarnos y a querer disociarnos. Y cuando hablamos de disociarnos, no necesariamente tiene que ser como que tú te separes de tu personalidad y te alojes en otras personalidades, sino también que tú te disocias cuando tú tratas de evadir la realidad, en el sentido de que tú tratas de evadir aquello con lo que tú tienes que trabajar, aquello con lo que tú tienes que enfrentar. Tú sabes que tienes ese trauma, tú sabes que tienes esas heridas, tú sabes que has pasado por esa situación, y en vez de tú traer la colación, en vez de tú querer buscar apoyo para que te ayuden a salir de ese lugar, lo que hace es que te alojas en que eso pasó, a lo pasado pisado, como dice la canción, y nada, tenemos que continuar adelante, la vida sigue, Ruelín, ¿qué quieres que te diga? La vida es así. Entonces, esto también es una forma de disociarnos. ¿Por qué? Porque tú no estás enfrentando lo que te está pasando, sino que estás queriendo alejarte. Entonces, hay algo muy interesante y es ver cómo hasta que no fueron a ese momento. Por eso es que normalmente en sesiones las personas lo que utilizan es preguntarle a las personas cosas, muchas preguntas que lo lleve al lugar cuando pasó eso. Y he tenido personas en sesiones que yo no hago hipnosis, no estoy de acuerdo con la hipnosis realmente, no,
porque entiendo que se pueden utilizar otros recursos, porque entiendo que la mente es muy delicada, pero bueno, esto fue lo que ellos utilizaron. Ahora, hay niveles. Tú puedes hacer, vamos a ver, tú puedes hacer que una persona, aquí yo, por ejemplo, yo sentada, cierra los ojos, respira, yo te voy a ir dirigiendo y esto es diferente. Esto es como una especie como que de concentración y una meditación guiada en donde tú llevas a la persona como para que se imagine. ¿Por qué Rubelín entonces cierra los ojos y respira? Para que se concentre. Eso igual que, por ejemplo, tú, por ejemplo, cuando estás hablando con Dios, cuando tú estás orando, normalmente tú cierras los ojos. Y es que si lo abro, Rubén, no puedo orar o Dios no me escucha. No, lo que pasa es que te vas a concentrar de una mejor manera. Y también tiene otros factores, pero principalmente este, que te vas a concentrar. Entonces, por eso, cierra los ojos, imagínate tal cosa, para tratar de que la persona como que vaya a ese momento. Claro está, esto no lo hace una persona a lo loco, tiene que ser un profesional que te vaya guiando, porque tú entonces tratando de salir de ahí, lo que puede ser que te puedes anclar más y te puedes frustrar más y quedarte más traumado, puesto que no es una persona que te va dirigiendo, una persona profesional que sabe cuándo parar, cuándo seguir, cuándo decirte seguimos en la próxima, cuándo decirte continúa, ¿me entiendes? Todo así. Y esto es muy interesante el saberlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no se vuelve a recordar eso, pues entonces la persona como que no vuelve en sí, las personalidades como que se quedan como totalmente como que haciendo lo que ella quiere en la vida de la persona. Tanto así que mira como esta persona que mataba, esta persona que mata dice, es que hay veces que habla un hombre y hay veces que habla una mujer. Recuerdan que el ciego dijo, hay veces habla un hombre y a veces habla una mujer, claro. Entonces algo también interesante, en el momento que se dio el trauma, que fue a la edad de los 7 años, cuando Chloe sufre esta impresionante situación y frustrante y la verdad es que muy fuerte en su vida, vemos que la mamá, ¿cómo fue que lo hizo? Al azar, tirando unos dados. Entonces, al que le salió más fue el que aparentemente ganó. Entonces ahí Dios le estaba pasando juicio supuestamente a Chloe y ahí a la mujer, la mamá lo dejó ahí atado a él. La mamá sabemos que no estaba bien de la cabeza. Recuerden que ella había sido violada, que Chloe era producto de una violación. Entonces, Chloe ya después que sabe esto, pues siente que conforme va pasando el tiempo y él se entera de esto, pues siente que él era una persona que no era deseada en la vida, en la sociedad. Entonces, ¿qué mejor que aislarme y que salgan otras personalidades a liderar por mí? El caso es que la madre tira los dados y recuerden que esto era lo que pasaba entonces con él, con Chloe. Chloe continuó tirando los dados y recuerden que al principio cuando el doctor está hablando con este personaje, el doctor Carl le dice, lo que pasa es que ahora todo lo que gira alrededor de ella es con los dados eligen si se va a bañar, los dados eligen qué va a comer, los dados eligen tal cosa, los dados eligen si van a responder y así sucesivamente. Y como que él continuó con esta dinámica de los dados, tanto así que hasta el que mataba, el personaje que mataba también era con los dados. Si los dados eran a favor de la persona, pues no la mataba. Si los dados eran a favor en contra de él, pues entonces sí, ahí entonces terminaba con esa persona. Es que es una película que parece como que, ay Dios mío, es muy ficticia, ¿será esto cierto? Sí, son cosas que se dan, son cosas que pasan en la vida porque se viven realmente muchos traumas, muchas heridas. Y como decíamos en el episodio anterior, en donde la persona hacía la pregunta que qué fue lo que le llevó a esta mujer a comportarse de esa manera, a estar así de esa manera. Y decíamos que posiblemente haya sido una impresión, un trauma grande en su infancia. Que lo que les decía de esa otra película y que me recordaba un poquito esta de Laberintos, es que posiblemente ella tuviera una personalidad en donde esta personalidad, la de la otra mujer, ¿se recuerdan? Haya sido psiquiatra, igual que en esta. Entonces esa doctora aprovechó
ese caminito como para utilizarlo a su favor, para que ella misma evaluara y entendiera lo que le estaba pasando y como que ya después al volver dijera, ok, ahora entiendo, no sé, o para poder penetrar más en su mente como para poder ayudarla. Igualmente en este caso, este doctor aprovechó de que uno de los personajes era psiquiatra, entonces también se fue por ahí, por ese lado. Y es interesante el ver cómo ya después que una vez integrada, cómo ponen este video, eso fue algo que a mí como que, wow, me chocó un montón, cómo ponen este video de esta persona en donde se ve que está hablando sola, que se agrede, que quiere agredir a los demás. Wow, definitivamente es que es algo totalmente asombroso. Otra cosa también asombrosa es ver cómo el Minotauro era el que lo cuidaba a todos, era el más fuerte. Cuando él llegaba, él era que él iba a hacer y deshacer en ese momento y hasta sangre se sacaba él mismo, recuerden, por la fuerza que tenía y entendía que estaba agrediendo a otro y se estaba agrediendo a sí mismo, porque él quería agredir al doctor, pero el doctor era él mismo y bueno, ya ustedes saben, dicen que tú y yo estamos, como decían en el Chavo. Y esto realmente es muy, muy interesante, el ver cómo esta persona se pone en conflicto consigo misma. Eso es lo que pasa. Cuando tú tratas de disociarte, tú te pones en conflicto contigo misma. Cuando tú tratas de evadir la realidad, tú te pones en conflicto contigo misma. Cuando tú no quieres perdonar, cuando tú no quieres soltar, cuando tú no quieres elegir sanar, cuando tú dices que yo a ti no te perdono porque tú me hiciste esto y esto y esto, tú te estás poniendo en conflicto contigo mismo. Cuando tú dices que mi mamá es la culpable, mi papá es el culpable, mi papá es responsable de todo esto que me está pasando y por eso es que yo no lo perdono, te das cuenta que estar en conflicto con tu mamá es estar en conflicto con una parte tuya porque tú vienes de ella, igualmente de tu papá, tú eres 50% mamá y eres 50% papá. Entonces estar en conflicto con ellos es estar en conflicto contigo. Por lo que cuando vamos a trabajar, por ejemplo, con la niña interior, con el niño interior, esto es lo que hacemos. El niño interior parece como que si fuera un personaje que esté aparte de mí. Es que yo soy una adulta con 30 años, con 40 años, Rubelín, y como tú me vas a decir que tú vas a venir a trabajar con un niño de 7 años, si yo no tengo 7, es esto, el trauma que se originó a esa edad. Y esto es lo que pasa con esta persona. Cuando se vuelve a esa que pasó en esa edad, que fue lo que sucedió. Y les decía hace un rato que como que interrumpí, que he tenido personas en sesiones en donde han descubierto situaciones que le han pasado en su infancia. O sea, no que ay, que no me recordaba y ya me recordé. No, no necesariamente me ha pasado. Sé que a otros profesionales le ha pasado. A mí en particular, hello, no me ha pasado. Pero lo digo en el sentido de que como que, wow, yo no me había dado cuenta que por esto que me pasó es que yo ahora estoy como estoy, o como que relacionan, y eso es un wow muy importante. O sea, que había una parte de sí que no quería aceptar esa realidad por lo que se estaba disociando de ella. Ahora lo dejo en sus manos. ¿Qué me dicen ustedes de esta película? Ya sabemos que esta persona tenía varias personalidades. Esto se llama trastorno de personalidad múltiples. Este es el nombre original, el nombre que está en el manual de trastornos, ¿verdad? Mentales el manual del psicólogo, ¿verdad? El DSM-5. Y hay personas que le dicen trastorno de personalidades múltiples, por eso que él dice que los múltiples. Y bueno, ¿qué ustedes piensan? Al principio la película dice que para poder trabajar con nuestros monstruos tenemos que aceptarlo. Eso es lo que pasa. Él no aceptaba a su monstruo, no aceptaba que había sido su mamá que le había hecho todas estas cosas. Y claro, es muy duro. Quien te tiene que cuidar es quien te maltrata y hay que un choque mental muy fuerte en un niño de 7 años. Esto es algo que realmente no entiende. Y bueno, ¿qué piensan ustedes de esta película? ¿Qué les dice? ¿Que se le quede en la mente? ¿Que quieren compartir conmigo? ¿Que quieren escribirme? Porque la verdad es que es un tema bastante interesante. Nos vemos en la próxima, en la cual estaremos analizando esta película Laberinto. Si tú no la has visto, pues ya te la conté. Pero lo que sí te puedo decir es que mírala otra vez si ya la has visto, para que la mires con otra conciencia, porque yo todas las veces que lo veo, es que descubro más cosas, me quedo como que, wow,
Y la verdad es que es muy interesante. La próxima no sé qué vamos a elegir, si vamos a analizar un libro, si vamos a analizar una película, una canción o lo que sea. Yo sí sé que estaremos por aquí analizando con Rubén otro episodio más. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Chao, chao.